Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago y te saludo desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, sirviendo como colaborador en el Ministerio de Jóvenes en mi iglesia local. El pasaje que nos toca hoy está en Marcos capítulo 8, del 1 al 10, así que te pido que ahí en el lugar en el que estás me puedas acompañar con la lectura. Vamos a leerlo en la versión NTV. Dice así: En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4000 personas en la multitud, y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Como seguimos leyendo y observando en Marcos, vemos a Jesús siempre en acción, viendo y tomando de su ejemplo como siervo. En este pasaje vemos que Jesús ya repitió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El primero está ahí en Marcos capítulo 6, del 30 al 44. La diferencia con el primer milagro es que ese se había realizado en Galilea y este segundo milagro que Jesús hace está en Decápolis. Para entrar en contexto de la zona en la que estaba Jesús, Decápolis era una región gentil al este de Galilea. Esta región era pagana, o sea, adoraban a otros dioses. Entre ellos se adoraba a Belcebú. Recordemos también que en este lugar es donde Jesús sanó al endemoniado gadareno. Es probable que la multitud que se encontraba con Jesús había escuchado el testimonio de esta persona. Su cambio al encontrarse con el Señor habrá sido de impacto para las personas de aquella zona. Esto había pasado un año. Y antes de seguir con la meditación, te dejo una pregunta para que medites ahí con esto que acabamos de escuchar. Eh, y es, ¿las personas pueden ver que sos diferente desde el momento que aceptaste al Señor? Tal así como escuchamos de esta persona que fue un impacto para la gente de aquella región. Ahí en el lugar en el que estás, en la escuela, con tu familia, en la misma iglesia, en el club, las personas que te rodean pueden ver que sos diferente. Te lo dejo para que lo pienses y puedas meditar. Así que ahí ahora está Jesús con sus discípulos y una gran multitud que quería conocer y ver lo que Jesús hacía y enseñaba. En este pasaje puedo encontrar 3 lecciones en las que me gustaría que meditemos juntos. La primera es la compasión de Jesús. Vemos en los primeros versículos, el 2 y el 3, que Jesús dijo: Siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Jesús vio y supo identificar la necesidad. Estas personas hacían 3 días que estaban con Él y no tenían que comer. Eso a Jesús lo llevó a la compasión, y esa compasión que brotó de Él lo movió a hacer el milagro. Y sabes que estaba pensando que me hacía estas preguntas y también te las hago a vos. Ahí en el lugar en el que estás, ¿puedes observar la necesidad que hay a tu alrededor? ¿O te mostrás indiferente ante esto? Si estás ahí sirviendo en el ministerio de adolescentes,
de jóvenes, quizás haciendo el discipulado, en la escuelita dominical, ahí en el lugar en el que el Señor te dio la oportunidad de servir. ¿Conoces cuáles son las necesidades de ellos? Si en el lugar en el que estás no te lleva a la compasión, puede ser porque no estés atento a la necesidad. Aprendamos de Jesús. Su compasión lo llevó a la acción. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, cuánta necesidad que podemos ver. No te quedes de brazos cruzados. Aprovechar la oportunidad que el Señor te da para mostrar a Jesús y que Él pueda hacer el milagro en la vida de alguien. En segundo lugar, vamos a ver la fe de los discípulos. En el versículo 4 vemos que sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Vemos que los discípulos, al igual que en la alimentación de los 5.000, encontraron el mismo problema y preguntaban: ¿cómo vamos a darle suficiente comida a tantas personas? Quizá lo primero que se viene a la mente al leer esto es: ¿no se acuerdan que el Señor ya había hecho un milagro similar? Pero la pregunta que ellos hacen nos muestra que muchas veces nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces hemos visto al Señor obrar en nuestra vida con situaciones que para nosotros era imposible, pero después el Señor obró y contemplamos su poder y produjo un milagro en nuestra vida? Hay situaciones en las que pasamos y la presión puede ser que, así como los discípulos, perdamos la fe. No sé cuál es la situación en la que te encuentras hoy, pero si estás pasando por un momento de prueba o dificultad, te animo a que recuerdes que el Señor siempre está con nosotros. En Mateo 28:20 dice: su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cree esta verdad, hacela propia. No estamos solos. El Señor en cada situación ahí estará para cuidarnos, para acompañarnos y para escucharnos. Los discípulos no sabían cómo alimentar tantas personas, pero el Señor ya tenía todo controlado y preparado. Y en último lugar, podemos también aprender de la tarea que se les encomendó a los discípulos. Y dice en el versículo 6: entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. Fíjate que la tarea de los discípulos no era hacer el milagro, sino la tarea es solamente repartir el milagro. Y si hoy estás sirviendo al Señor, tened siempre presente esto, que la obra es de Dios. Nuestra tarea es ser administradores de la gracia, como dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Recibimos de su gracia, de lo que el Señor nos da, y la compartimos con otros. Y el crecimiento lo da Él. El versículo dice que comieron, se saciaron y sobraron 7 canastas. No te preocupes por cuánto tenés en tu mano, porque la gracia de Dios abunda. Muchas veces nosotros somos propensos a depender de nuestros recursos, de lo que podemos hacer, quizá de nuestra experiencia, quizá de nuestros talentos. Y eso hace que a veces ante nuevos desafíos tengamos miedo a no saber cómo encararlos o nos frustramos a no saber cómo resolver, porque quizá esos nuevos desafíos no son tan cómodos con lo que hacemos diariamente. Pero no te preocupes, porque la gracia del Señor abunda. Y en esos momentos el Señor solo busca manos dispuestas que por fe acepten los desafíos que se nos presenten, y siervos que se comprometan al servicio de la obra de Dios. Así que no te desanimes, cumplí tu ministerio sabiendo que en el trabajo en el Señor que hacemos no es en vano. Un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, Bahía Blanca. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.